noches, les habla Marian de la Fuente. Latinoamérica está en llamas y solo el sentido común puede llegar a extinguir ese incendio rojo que, avivado desde el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, amenaza con reducir a cenizas muchas de nuestras democracias a imagen y semejanza del triunvirato del mal compuesto por Cuba, Venezuela y Nicaragua, y desde la retaguardia Argentina, Bolivia, Brasil y México. Porque la sed socialista no se apaga con una simple elección perdida, como ocurrió en Ecuador. Aún queda Chile, Perú y la joya de la corona, Colombia, para impulsar esas agendas marxistas y de alguna manera tratar de desestabilizar las actuales democracias o gobiernos de cara a los próximos procesos electorales. Porque el avance socialista es un plan estratégicamente planeado, diseñado para calar con su ideología en las necesidades reales de la gente, como una especie de maná en una tierra prometida que termina siendo hambre y miseria en tierra de nadie. Ese es el verdadero panorama, un conjunto de situaciones muy similares que en distintos países, en distintas sociedades, tienen el mismo modus operandi, el mismo sello, la misma huella, una excusa que sirva para detonar una explosión social, grupos de corte marxista infiltrados en las marchas para crear caos, violencia, chantajear y desestabilizar al gobierno, cuestionar las instituciones, enfrentar a las fuerzas del orden y sacar adelante sus agendas de cara a los próximos comicios. Para un poquito más adelante llegar a destruir la democracia, instaurando regímenes egocéntricos, dictatoriales y, a ser posible, vitalicios. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de todo esto. Si esto es simplemente una impresión, si es un panorama, si es el miedo que tienen algunos de que esto sea así o si se asienta en algún tipo de realidad. Y para ello contamos con un experto que maneja la política internacional como nadie. Hoy nuestro invitado es un apasionado de la comunicación, de la política, ha sido uno de los consultores más reconocidos de innumerables campañas en América Latina, además de asesor de gobiernos como Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú y Ecuador. Es además el presidente de la mayor cumbre de comunicación política, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y dirige El Búnker, la primera serie televisiva dedicada íntegramente a la consultoría política. Conferencista, docente, universitario en América y en Europa, tiene más de una docena de libros reconocidos como los mejores en política y en comunicación. Ustedes lo han visto aquí en nuestro programa a través de Skype, pero hoy nuestro espejo brilla con la presencia de Daniel Iboscus. Comenzamos. Bueno, yo decía que es una fortuna tener a una persona con la que se puede hablar absolutamente de todo. Es un experto en la materia y está en la retaguardia y está también en la avanzada, porque ha sido político y ha trabajado para políticos y trabaja para políticos y para consultores. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué estamos viviendo en América Latina? ¿Crees que realmente se puede llegar a impulsar ese socialismo del siglo XXI en América Latina? Yo creo que en América Latina la sociedad está cada día más cansada, está decepcionada de sus gobiernos y acá no se distingue ideología. Lo que sí hay un cansancio sobre el sistema que hoy rige a la sociedad, fundamentalmente porque ha fallado, porque no atiende el primer metro cuadrado de lo que le pasa a los ciudadanos todos los días. Los que tienen hoy la pandemia ha puesto de relieve y ha hecho exponencial este problema de hartazgo, de cansancio, que también nos lleva a riesgos. Porque cuando hay una desafección de la sociedad, de la política, puede aparecer cualquier tipo de liderazgo. Claro, lo que vemos ahora, populistas, gente que aparece, la gente está harta del político tradicional y empiezan a... Y porque empieza a haber líderes que le dicen a la gente lo que quiere escuchar. No es que hablan de los temas de interés de la gente, sino le dicen lo que quiere escuchar frente a no tener responsabilidades y a gobiernos que la están haciendo muy mal. Entonces, cuando un gobierno lo hace mal, deja espacio para eso. Vemos también en todos estos países una hiperpolarización de ideas, con lo cual es difícil que entre gente externa, porque esta hiperpolarización hace que estés a favor o en contra de alguien. Y lo vemos en Ecuador, pasó con Rafael Correa, lo vemos en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, en México con López Obrador, personajes muy, muy fuertes que hace que aquí mucha en Estados gente... Unidos con Trump. El caso de Trump, que no terminen votando una persona porque le gustan sus ideas, sino por el odio al otro. Y la pandemia ha marcado que en las 5 elecciones en América, donde hubo elecciones presidenciales, en las 5 perdió el oficialismo. República Dominicana, Bolivia, Claro. Estados Unidos, Perú, que Vizcarra ni siquiera llega a terminar su mandato, y en el caso de Ecuador, que bueno, Lenín Moreno, pobrecito, con el 95% de rechazo, ni siquiera pudo poner un candidato en 15.
que compitieron en la primera vuelta. A mí me impresionó porque hace poquito estuvo acá dando clases de política y yo decía, ¿cómo es posible que un hombre que tenga esta aceptación popular pueda estar sentando cátedra o tratando de sentar cátedra de política? Pero bueno, eso es anillo de otro costal. Vamos a ir, si te parece, lugar por lugar. Lo que estamos viendo en Venezuela. La gente obviamente está cansada, Daniel, de que no pase nada, de intentos de diálogo, de manejar las cosas de diferente manera, y los líderes que empiezan a salir son como la espuma, se levantan y se apagan. Ayer estuvo María Corina Machado con nosotros y nos decía, yo no creo en lo que Guaidó quiere hacer, no creo en ese diálogo, porque por encima de lo que exige ese diálogo está la intención del que recibe, que es en este caso Maduro, ese diálogo. María, en el caso de Venezuela tenemos que hacer un caso aparte. Podemos definir a los países como países democráticos o Venezuela. Venezuela no es un país democrático, no hay elecciones libres, la oposición la tiene muy complicada. ¿Pero por qué? Yo creo que el gran problema es que siguen pensando y tomando a Venezuela como un país donde se pueden ganar elecciones por la vía democrática. Y lamentablemente el esquema y la decisión de Maduro y todo su esquema de poder y de construcción de poder en Venezuela hace que eso no sea una democracia. Con lo cual, si queremos creer que va a haber líderes de oposición que por las urnas cambien esto, es vivir en una burbuja, en una nube, y eso no va a pasar nunca. Definamos que Venezuela no es un sistema democrático, con lo cual hay que buscar salidas distintas, donde haya, sobre todo por parte de la sociedad, sumado a dirigentes que encuentren una agenda común y que los egos personales de querer ser y posicionarse no sean más fuertes que la realidad de lo que vive, sufre y la pasa esa gente. Yo tengo, trabajando conmigo hace mucho tiempo, a dos chicas venezolanas y uno lo ve y su impotencia, siempre está preocupado por lo que le pasa en su casa a los padres, el no poder salir, la impotencia, el no poder volver, el saber que perdieron la visión de futuro. En Venezuela no hay visión de futuro. En Venezuela todos saben que mañana van a estar peor que hoy. Y esto es lo grave. Claro, y fíjate que ayer una de las cosas que yo también hacía referencia, y lo has tocado tú muy bien con María Corina, yo le decía el problema, y lo he comentado con varios líderes de la oposición. A veces el ponerse una medalla es más importante, como tú dices, que el bien común. Y en esta oposición ha sido así. Yo no creo que exista una oposición en bloque unida frente a un solo enemigo. Yo creo que a veces esa oposición son enemigos entre ellos mismos. Sí, pero eso, volvemos al mismo, eso pasa en todo el mundo. Vamos al caso de Argentina, podemos ir al caso de Ecuador, podemos ir al caso de México. Hay oposición que cada uno, si bien están en contra del régimen, cada uno tiene sus propios intereses y se terminan peleando en la interna antes que mirar quién es el verdadero enemigo. Pero en Venezuela no podemos hablar de oposición. Si no hay democracia, no hay un sistema, no hay transparencia en las elecciones, al que pueda llegar a asomar un poquitito o lo persiguen o lo condicionan o le meten a su familia presa o saben cómo hacer para que no puedas competir. O lo desaparecen. Entonces, volvemos al mismo, no podemos hablar de un encuadre tradicional, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela hay que sacarlo aparte, tiene que tener un análisis particular y sobre todo pensar en la gente, los venezolanos que la están pasando muy mal hace muchos años. Y entender además que ya no es simplemente una tiranía, un régimen tiránico, es un narco-régimen, porque la parte del narcotráfico, y lo hemos visto hoy con el supuesto asesinato de Santrich, toma muchísimo peso. Pero vamos a irnos a Colombia, lo que está ocurriendo en Colombia en este momento. Hartazgo de la gente, cansancio de que las cosas no funcionen, la pandemia que ha influido muchísimo, pero esa infiltración en todas esas marchas que, como yo decía, tienen un sello muy particular que hemos visto en Santiago de Chile, hemos visto en Barcelona, hemos visto aquí incluso en las manifestaciones de Black Lives Matter o de Antifa. Ese es un sello muy particular, es como que te dejen las huellas dactilares. Sí, Marian, acá eso es cierto, hay operación, en muchos casos externa, hay operación política, hay aprovechamiento político y oportunismo político frente a debilidades de gobiernos o de dirigentes. Lo que también es cierto es que ¿cómo funciona esto? Hay una sociedad que está cansada, lo decíamos al principio, ¿no? Que está podrida, que no soporta más este sistema y que la pandemia lo potenció. Ahora, si los que nos gobiernan a un ámbito y un ambiente de combustión le prenden un fósforo, eso explota. Y en el caso de Colombia, el presidente Duque, cuando presenta en plena pandemia un aumento de impuestos, desata una crisis sin precedentes. Uno dirá, bueno, pero la tiró para atrás, no importa. Esto, como vuelvo a decir, alguien prendió el fuego, explota y surge que la marcha por la escuela pública y gratuita, surgen las reformas agrarias, surgen historias del pasado que tal vez no tienen solución, surgen los jóvenes en las calles, surge
que hay partidos de fútbol en plena crisis y quieren suspender los partidos y hay una buena oportunidad y hay una Copa América y se mete el fútbol. Entonces, ¿qué hago? Le digo a todo que sí para, aunque tenga una adversidad completa, haga igual la Copa América en Colombia. Y esto es un problema. El gran error de Duque fue haber prendido el fósforo en un momento inoportuno. Vamos a escuchar qué fue precisamente lo que dijo Duque en el día de hoy. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar. Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Fíjate, lo que estaba diciendo él, estamos de acuerdo, la reforma tributaria fue una explosión, aunque luego aceptara también la renuncia del ministro de Hacienda, aunque diera marcha atrás en muchísimas cosas. Pero volviendo entonces al planteamiento del comienzo, eso fue una explosión, estuvo mal, fue el detonante. Pero no fue también la excusa para unas elecciones, para unas próximas elecciones, para que la izquierda hiciera exactamente lo mismo que ha hecho, como te decía, en Santiago de Chile, en Barcelona, etcétera, etcétera, crispando mucho más los ánimos y sembrando el terror. Totalmente de acuerdo, pero el que prende el fósforo es el presidente Duque. No, está trabajando de jefe de campaña de Petro. Lo que no podemos, exactamente, lo debería elegir la izquierda como jefe de campaña de Duque sin ninguna duda. Ahora, dicho esto, del otro sector tienen aspiraciones políticas, ven la oportunidad. Por eso es cuando yo te decía al comienzo, no es una cuestión de derecha o izquierda. Ante las equivocaciones, es una sociedad que está tan necesitada de buenas noticias, tan necesitada de que un líder le muestre que al final del camino hay luz, de que hay esperanza. Cuando uno pierde la expectativa de futuro y cree que mañana va a estar peor que hoy, es muy complicado. Y sobre todo en lo que decía Duque, el gran problema que él tiene es la pérdida de credibilidad en la palabra presidencial, porque todo lo que dice está condicionado, todos ven segundas intenciones y por supuesto que la izquierda colombiana aprovecha, quiere arremeter en el caos, colecta más adhesión y tal vez no adhesión directa a ellos, pero sí a que lo que está muy mal y hay que cambiarlo. Y ese es el primer encuadre para cualquier proceso electoral. Y una premeditación y una alevosía, porque eso obviamente estaban esperando ese detonante. O sea, existió, pero la premeditación también estaba ya hecha. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado en Perú o qué va a pasar en Perú. Hoy juramentaron, que es un paso previo para esas elecciones, Keiko y Castillo. Y vamos a ver qué fue exactamente lo que dijeron y lo vamos a analizar con Daniel. El peruano en la lucha muere, nunca muere. Permítame entonces dar lectura a este juramento que lo hago de todo corazón. Yo sí juro de todo corazón por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano, sin ninguna discriminación y sin ningún privilegio. A mí me tocó en 3 oportunidades vivir momentos dolorosos y difíciles. Y en el último tramo de mi injusta prisión preventiva llegó la pandemia. Es en el medio de esta situación que le pido a Dios y juro ante Él que si me permitía regresar al lado de mi familia, enmendaría mis errores. Enmendar errores o caer en lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan estos niñitos todos chiquititos, adoctrinados? Viva el maoísmo, viva el comunismo, viva... Qué peligro, ¿no? Votar a veces no por lo que se considera que es bueno para el país, sino por lo menos malo. Bueno, claramente acá hay tengamos en cuenta que tanto Castillo como Keiko Fujimori parten de una base electoral muy baja. Ninguno llegó al 20%. Con sustentación muy baja. Se están acercando ahora, creo. Hoy estaba viendo que se estaba acercando ya Keiko en las encuestas, porque lo curioso de todo esto es que gente como Vargas Llosa, que fue antifujimorista de siempre, todo el mundo está pidiendo, los futbolistas en el día de hoy estaban pidiendo el apoyo para Keiko Fujimori, la selección de Perú. Pero Marian, acá es el gran problema que va a tener Perú más allá de quién gane.
porque en ambos casos el odio hacia el otro contendiente es lo que le va a dar votos al que gane. No va a ganar por ideas, no va a ganar por proyectos, sino por el odio al que está enfrente. La única manera que tenían Keiko Fujimori y Castillo de ser presidentes del Perú es que enfrente estuvieran Castillo y Keiko Fujimori. Eso es lo que, si no hubieran perdido en cualquier escenario. Qué buena reflexión, tienes toda la razón. ¿Qué es lo que digo? Es un problema para Perú porque van a consolidar un liderazgo y un nuevo gobierno a partir del odio. Y cuando es a partir del odio y no es de las ideas, o del miedo, del amor, sí, pero sabés que el miedo a veces te lleva a votar, pero inclusive uno después en el miedo buscas a alguien que te dé seguridad, ¿no? Entonces uno que pueda votar por el miedo a la izquierda, al populismo, al desastre de Castillo, que la vote a Keiko, ¿no? Ahora cuando es por odio, la sustentación del que gane una vez que se sienta en el poder pierde gran parte de esa sustentación, porque ya terminó el miedo y terminó el odio de que pudiera acceder el otro al poder. Claro, porque el miedo es un catalizador inmenso. La gente tiene miedo a que regrese Tupac Amaru, Sendero Luminoso, los grupos más de izquierda radical, marxistas, y esas imágenes que pasaron el otro día a bombo y platillo realmente, o sea, asustan. Yo no creo que la sociedad peruana pueda regresar a esa locura. Entonces, frente a eso, ¿qué hay? Lo primero que hay en el caso de Perú, vuelvo a decir, es un caso interesante para estudiar. ¿Por qué, Marian? Tenemos un gran problema. Analicemos que no es un problema de los políticos en Perú, es un problema del sistema y de la sociedad. Porque si no, no se puede entender que los últimos 6 presidentes del Perú estén o presos, claro, o se hayan suicidado antes de que los vengan a poner presos como Alan García, o que estén prófugos, o que los hayan destituido, pero no hay ninguno que haya terminado bien. No. Con lo cual, si vos en los últimos 6 presidentes a todos les fue mal, todos terminaron con problemas en la justicia, todos son un desastre, ¿el problema es de los políticos o es de la sociedad y que el sistema no estaría funcionando? Y ahí incluimos legislativo, judicial. Yo creo que es mucho más profundo. Ojalá fuera problema solamente de un político o de los políticos. Y esto es lo que debe repensar Perú en una situación difícil. Vuelvo a decir, porque gane quien gane el balotaje, se enfrentan a un problema, porque no tiene una base de sustentación propia. Qué buena reflexión. Es voto prestado. Y yo creo que es lo mismo, o algo muy similar a lo que ha ocurrido también en Ecuador, Daniel, porque Lenín Moreno fue un presidente, fue un pésimo presidente. Entonces la gente, para que no volviera al correísmo, votó por lo que supuestamente iba a estar en contra del correísmo. Pero lo que nosotros no sabemos es qué va a hacer esa persona que públicamente estuvo en contra del correísmo para poder sentar gobierno. Bueno, el caso de Lasso es un caso, lo que él se va a enfrentar a futuro. Tengamos en cuenta que él termina ganando 52-48 en la segunda vuelta. Lo mismo, por odio a que no venga o que no esté Correa, o crear un monstruo. Voy a decir, con un presidente que se va con más del 90% de reprobación, ¿no? Esto, la gente está complicada. Ecuador se enfrenta a un escenario económico muy difícil, con un precio del petróleo, que es como el alma en el caso de Ecuador, que va en baja, con desigualdades sociales, con una muy mala administración de las vacunas, solamente el 1,5% de la población con las 2 dosis. A eso le sumamos con un escenario político adverso. Lasso va a la soledad del poder. De 137 asambleístas tiene 12. Tiene que negociar y ha empezado a negociar porque si no, no va a poder gobernar. Claro, pero entonces tú dices, si yo estoy votando a esta persona porque supone ser lo contrario a Correa, o Araúz, que era el candidato de Correa, y finalmente él va a formar un gobierno con asambleístas de Araúz y va a formar un gobierno al estilo y bajo el permiso de Correa, pues déjame decirte algo. Tú eres el experto acá. Yo a lo mejor estoy equivocada. ¿Tú no crees que Correa sigue siendo de alguna forma poder en la sombra para poder gobernar en Perú? En Ecuador. Yo creo que no es poder en la sombra, es poder real, no en la sombra. Es un error creer que Rafael Correa es en la sombra. Él es un líder político, tiene incidencia, definió la candidatura de Arauz. Si a mí me preguntan rápidamente, y trato de hacer perspectiva hacia adelante, ¿quién fue el gran ganador de las elecciones de Ecuador? Para mí fue Arauz, no tengo ninguna duda. Una persona que un año antes no tenía posibilidades, termina sacando el 48% de los votos, posicionado con un gobierno de Lasso que asume con problemas económicos, de vacunación, sin poder real, teniendo que pedir poder prestado, y con un Colombia con gran conflictividad social y el problema que ha tenido Lasso con los indígenas en la segunda vuelta y el problema y el riesgo a una crisis social en el Ecuador, nos ponen en un escenario complejo donde te diría, hay que ver si verdaderamente ganó Lasso. ¿Llega el mensaje de Lasso? Porque yo, una de las reflexiones que yo hacía cuando estaba viendo la campaña es, yo creo que modificó un poco en la segunda vuelta,
quizá por el apoyo de Javier Hervás, pero yo creo que al principio era un hombre como que estuvo haciendo política desde la alcurnia sin llegar realmente a la base de sus votantes, ¿no? Y eso, a pesar de ser el presidente ahora, dudo mucho de que su mensaje siga todavía llegando al pueblo. Yo creo que el mensaje no entra. Partámoslo así, él sacó 20% de votos. O sea que de cada 10 ecuatorianos, 8 no lo votaron en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta lo terminan votando para que no llegue el candidato de Rafael Correa, solamente por querer hacer un contraste contra Correa. Y lo que yo debería pensar seriamente, y creo que por eso Lasso abre los canales de diálogo. Miremos el tuit de Lasso cuando él hace su discurso, dice: no vengo a perseguir a nadie, no tengo listas, como diciendo abro de nuevo las puertas del Ecuador, y la devolución de Correa. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Vamos a una pausa, regresamos ya aquí en El Espejo. Bueno, pues en este poquito tiempo que nos queda, Daniel, una reflexión. ¿Hacia dónde vas? ¿Te vas para México? Sí, hay elecciones el 6 de junio también, en un gran plebiscito, aunque no se elige presidente, un gran plebiscito es: ¿estás a favor de López Obrador o en contra de López Obrador? Y si estás en contra hay variantes, ¿no? Con lo cual creo que vamos a hacer un triunfo y una consolidación a priori de López Obrador en el poder de México, ratificación. Esto lo vamos a analizar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en septiembre, que por supuesto estás invitada. Gracias. A hacer todos estos análisis, a recorrer a América las campañas electorales, los liderazgos, la comunicación de gobierno y ponerle profesionalización y especialización a los gobiernos, a los candidatos y sobre todo a los líderes para, como decía Piñeira, la necesidad de conectar con la gente. De sintonía, ¿no? Bueno, nosotros y además en la cumbre hay mucha sintonía y hace muchísima falta. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, estás invitado cuando vuelvas ahora en julio para que podamos seguir analizando la actualidad. Muchas gracias. Y nosotros, señores, nos vemos en el día de mañana. Recuerden que Café Caracol a las 5 de la tarde por Caracol Radio. Nos vemos.